periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, son las 5 de la madrugada, 40 segundos. Sigue lloviendo intensamente en Bogotá, menos duro que anoche, menos duro que esta madrugada, pero sigue lloviendo y así vamos a estar toda la mañana. Sigue lloviendo con mucha intensidad en este momento en Cali, ya escampó en Medellín. Les vamos a acompañar con noticias. Esta madrugada también es de tormenta en el mundo. China da un paso más en la guerra comercial y promete hoy desde Pekín llegar al final en la batalla al presidente Donald Trump, respuesta al presidente Donald Trump de que va a llevar aranceles para productos chinos por encima del 100%. Es decir, lo de hoy, lo de esta madrugada, es un nuevo escalonamiento de una guerra comercial, pero también de egos y de vanidades que podría llevar al mundo a una recesión. En la práctica, subir los aranceles de Trump, como quiere, al 104%, significaría duplicar el precio de productos e insumos chinos con un inevitable efecto dominó en todo el mundo. Es una guerra no solo con China, informa la Casa Blanca en las últimas horas que ya 70 países se han acercado a negociar intentando ceder en algo o en mucho ante los aranceles de Trump, a ver si lo desmonta. En la lista está Japón, que quiere que le bajen el arancel del 24%, pero también Israel, uno de los grandes aliados de Estados Unidos históricos, cuyo primer ministro, Benjamin Netanyahu, se reunió con el presidente Trump en Washington, pero no logró, ni siquiera Netanyahu, ningún avance. El problema para esos 70 países, incluido Colombia, es que Trump no está considerando una pausa en la aplicación de los aranceles. La de hoy es una guerra arancelaria que pone la economía internacional más cerca de la recesión, que se cumplirá cuando 2 trimestres consecutivos tengan cifras negativas, que no ha pasado. De momento es apenas un susto y una caída de la economía, de los mercados, de las empresas, de las acciones. Esta mañana los mercados y esas acciones de las empresas que están en bolsa tienen un amanecer un poquito más estable, pero han caído 6, 8, 17% durante los 2 días de esta semana. No hay todavía un asomo de recuperación en bolsas de China o en bolsas de Europa. Esta mañana se recuperan muy tibiamente. La respuesta de Europa se va a conocer dentro de un par de horas. Anuncian en Bruselas, en la Unión Europea, que hoy harán anuncios sobre los aranceles, sobre automóviles, sobre vino, sobre maquinaria, sobre industria aeroespacial, el acero y el aluminio, que son bienes de consumo en Estados Unidos. Todo esto contagió la bolsa en Colombia. El precio del dólar tocó el techo más alto de este año. Está por encima, llegando a 4.400 pesos. Fue un lunes negro también para los mercados en Colombia, aunque Colombia intenta responder con diplomacia. La reunión de la canciller Saravia, que está metida en este tema, con los 18 gremios más importantes del país, quiere decir con el aparato productivo, con los empresarios, la ANDI, los aguacates, Fedegan, los agricultores, todos intentando crear una hoja de ruta para enfrentar el arancel que ya entró en vigencia, intentando descifrar cómo nos va a tocar. Por ejemplo, están evaluando si Colombia impone arancel recíproco, que Colombia buscará por la vía diplomática que el gobierno Trump rebaje ese arancel del 10%, que Colombia busque nuevos mercados en América Latina y Asia, tema que por supuesto tardaría un tiempo. Ya les vamos a hablar del capítulo de hoy en la increíble guerra comercial, que es un tiro en el pie que se va a pegar el presidente Trump. Hablando del gobierno colombiano, 2 horas largas duró el nuevo Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, transmitido también por los canales privados, tomados por asalto por el presidente Gustavo Petro. Esta vez el tema fue tarifas de energía. El presidente habló de todo y por todo, defendiendo, aunque el tema era energía, a la esposa del ministro de Salud. Dijo que no hay ni nepotismo ni corrupción, hablando sobre una denuncia
a partir de cifras de la Superintendencia de Vigilancia, que a través de armas, empresas privadas de vigilancia, se sigue construyendo el paramilitarismo. Y sobre tarifas de energía, el gran anuncio es que el gobierno va a emitir un decreto para darle estabilidad tarifaria al sector, para bajar tarifas de energía, criticando muy agriamente el presidente a las generadoras de energía, a Isagen, a Enel, EPM y compañía, criticando a Fico Gutiérrez, a Afinia, diciendo que la venta de Isagen es culpa de Juan Manuel Santos y de Germán Vargas Lleras, notificando que está listo ese decreto, que es la verdad, lo único concreto de anoche, decreto para que los estratos 4, 5 y 6 paguen la opción tarifaria, que era un compromiso del gobierno que el presidente Petro intentará recaudar a través de una reforma tributaria, y le dio la increíble orden a Ecopetrol de que importe gas, aunque después se dio cuenta que Ecopetrol tiene gobierno corporativo, tiene una junta directiva, y entonces le dice: ministro de Minas, vaya usted y mira por qué Ecopetrol no está importando gas. Entre otras cosas, dice la posibilidad de importarlo por los cables de energía eléctrica de la interconexión con Panamá, que por supuesto es un error, seguramente un lapsus que sonó también a exabrupto. Hablando del gobierno, empezó la campaña, la lanzó el presidente Petro por la consulta popular. El pretexto es la reforma laboral hundida en el Congreso. De hoy, aunque el Senado no ha aprobado la consulta, el gobierno comienza a moverse, creando comités, creando plataformas, inclusive creando la posibilidad de que la gente le reclame a los congresistas por no apoyar la consulta que quiere el gobierno. Toda una gran jugada política pensando en las elecciones del 2026. Al frente de la estrategia, los ministros del Interior y de Trabajo, que habilitaron una página, un formulario que va a estar abierto hasta el 20 de abril. Repito, ensillando sin traer las bestias, porque todavía no hay consulta popular no aprobada por el Senado. Hablando de decisiones judiciales, dos muy importantes esta madrugada de martes. Por un lado, un fallo de la Corte Suprema sobre el estallido social, diciendo que los delitos que se cometan con la justificación del derecho a la protesta no pueden ser aceptables. La Corte concluye que cuando se desfigura la legitimidad de una protesta social, se requiere la intervención del Estado. Y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le da la orden al gobierno para que implemente una estrategia sobre la pastilla del día después. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Es un gusto acompañarlos esta mañana. Noticias de Colombia y el mundo. Les vamos a hablar de lo internacional, de lo colombiano, del Consejo de Ministros y de las controversias judiciales del presidente Gustavo Petro, que a propósito tendrá que cumplir, porque el Consejo de Estado le abrió un incidente de desacato, tendrá que cumplir una tutela por haber llamado victimarios a quienes salieron a protestar en desarrollo de las marchas de la semana pasada en Colombia. 6-8 minutos. Bienvenidos a Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. El resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Well, we're not looking at that. We have many countries that are coming to negotiate deals with us, and they're going to be fair deals, and in certain cases they're going to be Todo o nada es la estrategia de Donald Trump, quien ante la represalia de China de 34% de aranceles a Estados Unidos se afinca y promete pegar más duro. Si ese arancel no es retirado para mañana a la medianoche, vamos a imponer una tarifa del 50% por encima de los aranceles que ya pusimos. El gigante asiático quedaría entonces con un arancel del 104%, según lo que advierte el presidente de Estados Unidos. Uno de los países que busca negociar es Israel. Benjamín Netanyahu estuvo en la Casa Blanca reunido con Trump. Lo prometió todo para conseguir que le retiraran el arancel del 17%. Vamos a eliminar el déficit comercial con los Estados Unidos. Tenemos la intención de hacerlo muy rápido. Pero se fue sin nada. La tensión comercial entre Estados Unidos y China se intensifica tras la amenaza del presidente Trump. Beijing promete luchar hasta el final e insinúa una posible devaluación de su moneda para mitigar
mitigar el impacto. Mientras tanto, los mercados asiáticos muestran señales de recuperación tras las fuertes caídas de ayer lunes, con el Hang Seng de Hong Kong subiendo un 2% y el Nikkei japonés un 6%. Se reunieron los empresarios con la canciller Laura Sarabia. Sobre la mesa quedaron las fórmulas para que Colombia enfrente los aranceles del 10% que el gobierno Trump impuso a los productores de nuestro país y los productos que se exportan hacia Estados Unidos. La canciller Laura Sarabia. Tendremos una mesa permanente junto con el sector privado. Revisaremos no solo en qué punto están las medidas de las relaciones con los Estados Unidos, cuáles son las medidas arancelarias en las cuales tenemos que trabajar. Durante el Consejo de Ministros de anoche, el Gobierno Nacional, a través del presidente Gustavo Petro, anunció que reducirá del 20 al 5% la participación de la Bolsa de Energía en el mercado eléctrico colombiano. La medida fue incluida en un borrador de decreto que el Ministerio de Minas y Energía radicó en enero de este año, pero que ahora lo buscará mediante una resolución. Reducimos la exposición de la energía eléctrica en Colombia en la bolsa, porque es ahí donde se genera esto. Si reducimos el porcentaje, entonces esto ya no opera para la mayor parte de la energía eléctrica en Colombia, dado que las generadoras no quisieron adaptarse a la nueva fórmula tarifaria, cielo. Claro, ellos nos amenazan con el apagón y el tiempo les hace eco, porque está interesado en el tema, y otros. Pero aquí viene que van a demandarlo al Consejo de Estado, el decreto, que debe ser decreto y resolución de la CREG al mismo tiempo. Y la sociedad colombiana va a saber entonces quién mantiene estafadoramente, especulativamente en alto la tarifa eléctrica para cada uno de los colombianos y las colombianas. Anoche el presidente Gustavo Petro transmitió otro Consejo de Ministros, aunque inicialmente hablaba sobre temas de energía, terminó tratando otros temas distintos. El presidente Petro cuestionó que Ecopetrol no está importando gas para competir en el mercado y reducir los costos. ¿Dónde está Roa? Hermano, no entiendo por qué Ecopetrol no está importando el gas. El simple hecho que Ecopetrol no importe el gas, como sí importa la gasolina, está generando este negociado con los colombianos. Pero también el presidente le pidió a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, disminuir la demanda de gas en el país. Y la transición energética debe llevarnos a disminuir la demanda de gas, que nos están montando un monopolio de importación sobre la base de que hay que aumentar la demanda de gas. No, la transición implica reducir la demanda de gas. El presidente también confirmó que el gobierno reducirá del 20 al 5% la participación de la Bolsa de Energía en el mercado eléctrico colombiano. Reducimos la exposición de la energía eléctrica en Colombia en la bolsa, porque es ahí donde se genera esto. Si reducimos el porcentaje, entonces esto ya no opera para la mayor parte de la energía eléctrica en Colombia, dado que las generadoras no quisieron adaptarse a la nueva fórmula tarifaria, cielo. El presidente también abordó el tema de la opción tarifaria. Dijo que los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6, así como los sectores comercial e industrial, deberán asumir gradualmente una deuda pendiente que supera los 3.3 billones de pesos. El DANE reporta que el mes pasado el costo de vida subió 0,52%, inferior al 0,70% de marzo del año pasado. Entre enero y marzo la inflación acumulada fue de 2,62%, también más baja que el 2,7% informado en el mismo periodo del año anterior. Que la consulta va sí o sí. Si la reforma laboral presentada por el Partido Liberal es igual a los puntos o a las preguntas que se están haciendo ante el Senado de la República, yo no veo el problema de que en vez de que se pronuncien los senadores, que me parece bien, también lo haga el pueblo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, presentaron ante la opinión pública la página web de Consulta Digital, con el que el gobierno espera que la ciudadanía participe en la construcción de las preguntas para el mecanismo de participación ciudadana que llegará en los próximos días al Senado para su aprobación y viabilización. El alto tribunal abrió un incidente de desacato contra el presidente Petro por presuntamente incumplir una orden judicial que le obligaba a ofrecer disculpas públicas a los participantes de las marchas de oposición de noviembre del año pasado. El proceso fue impulsado por el activista político Josías Fiesco. Habló el asesor jurídico que grabó la conversación con Beatriz Gómez, esposa del ministro de Salud y alta funcionaria de la Superintendencia de Salud. Castro decidió grabar la conversación porque, según él, venía recibiendo fuertes presiones para aprobar el contrato con el que este prototipo de buque hospital funcionaría en el Amazonas. Ha sido coaccionada
por pues, estas personas que aparecen en la llamada. Es la doctora Mónica, la doctora Nayib y la doctora Beatriz, en donde me piden y me solicitan la clave del SECOP para que ellos hagan el proceso. El ministro de Salud solo respondió a través de su cuenta de X diciendo que su esposa no impartió órdenes arbitrarias y evadió la pregunta. Preguntarle por los audios conocidos en las últimas horas sobre su esposa. ¿Qué decir al respecto? Muchas gracias. Y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Estado colombiano garantizar el acceso a la píldora del día después, especialmente en las zonas más remotas del país. De igual manera, ordena a las farmacéuticas mejorar la distribución de este medicamento y eliminar todo tipo de barreras que dificulten su adquisición. Finalmente, se ordena que en los programas de educación sexual y reproductiva se incluya información clara sobre este método de anticoncepción de emergencia y su correcto uso. En el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, habló uno de los principales testigos de la Fiscalía, el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, quien entregó detalles sobre un supuesto intento de soborno en 2018 a cambio de su versión. Ya veo yo al señor Diego Cadena, donde él me dice que viene de parte del presidente Álvaro Uribe, y él me ofrece una plata. Me dice, hay una plata, hay 200 millones de pesos. ¿Sí? Para que colaborara a desmentir a Alberto. Y yo le digo, bueno, listo, ¿cómo es la cosa? Ahí es donde él hace el escrito a mano de él, de puño y letra de él, y yo se lo firmo a él. La situación del secuestro en Colombia sigue siendo preocupante y uno de los grupos que más comete este delito es el ELN. En las últimas horas, esa estructura liberó a 5 ganaderos que habían sido secuestrados cuando se movilizaban del Casanare al departamento de Arauca. A pesar de esta liberación, ese grupo todavía tiene secuestradas a 50 personas en el Catatumbo y otras 18 en Arauca. La defensora del pueblo, Iris Marín. El ELN no es el único grupo que secuestra personas. Entre enero y febrero del 2025, se han reportado 40 secuestros, 31 con fines extorsivos y 9 han sido secuestros simples. La concesionaria Vía Sumapaz anunció que este sábado 12 de abril se completarán las obras de la unidad funcional número 6, que abarca 19 kilómetros entre los municipios de Silvania y Granada, lo que pondría fin al sistema de pare y siga en la zona, pues el gerente técnico de la Vía Sumapaz, Daniel Fernández. No va a haber construcción en esa zona en los próximos meses. En las 8 unidades funcionales para esta Semana Santa no habrá construcción, el tráfico podrá ser fluido. América de Cali será Colombia hoy en la Copa Sudamericana. Enfrentará a Corinthians de Brasil a partir de las 7:30 de la noche en el Estadio Pascual Guerrero, que contará con público en la tribuna sur tras la suspensión de la sanción puesta por la Comisión de Seguridad Local. Esto dijo en la previa del partido el director técnico de América de Cali, Jorge Polilla da Silva. El análisis lo hemos observado en todos los últimos juegos, tanto Copa y es un equipo que, como todo brasileño, si le dejas el espacio, si dejas el balón, juega muy bien todo. Nosotros tenemos que tratar de imponer lo nuestro, quitarle el balón, presionarlo bien. Además, hoy comienzan los cuartos de final de la UEFA Champions League. A partir de las 2 de la tarde, Arsenal enfrentará al Real Madrid y Bayern Múnich recibirá a Inter de Milán. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, esta mañana hay alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio.
China da el paso consecuente. Esta mañana anuncia que va a pelear hasta el final. Son las palabras de hoy del gobierno chino, y la respuesta a los aranceles que dice Trump serían de más del 100% a los miles de productos que se fabrican en China, que vende la industria norteamericana, que tiene sus fábricas de producción en China. Pero no solo productos terminados, industria manufacturera, sino insumos para otras industrias, la aeronáutica, la agroindustrial, todas las industrias tocadas por esta guerra de aranceles que también vamos a sentir en Colombia. Sobre el pronunciamiento de China de esta madrugada, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, es que la tensión está aumentando. Son las dos mayores economías del mundo que están enfrentadas y las armas que están utilizando son los aranceles, y por lo tanto están poniendo obstrucción al intercambio de insumos y de productos terminados. Esa es la situación, y hay que ver cómo ha ido escalando la amenaza china, la respuesta china, porque hasta ahora solo teníamos la reacción a través de comunicados, pero ahora ha sido el portavoz del Ministerio de Comercio chino quien ha tomado los micrófonos para decir duramente que el gobierno norteamericano es un gobierno que está actuando a través de la presión, las amenazas y el chantaje, y además le dice que van a luchar hasta el final. Escuchemos al portavoz del Ministerio Chino de Comercio. Dice, el pueblo chino no provoca los problemas ni les teme. La presión, las amenazas y el chantaje no son la forma correcta de tratar con China. China seguramente tomará medidas necesarias para salvaguardar resueltamente sus derechos e intereses legítimos. Si Estados Unidos ignora los intereses tanto de ambos países como de la comunidad internacional e insiste en involucrarse en una guerra arancelaria y comercial, China luchará hasta el final. Son las palabras exactas de ese portavoz de comercio chino. Y esto está ocurriendo, este intercambio, la amenaza de parte del presidente Donald Trump, que podría hacer subir los aranceles que hoy tienen que enfrentar las empresas chinas y las empresas norteamericanas localizadas en China, de hasta 120% para poder ir al mercado norteamericano. Esto todo está ocurriendo apenas a 29 horas de que comiencen a regir ese 34% de aranceles que China le ha impuesto a todos los productos norteamericanos. O sea, en este minuto son las 7 de la tarde y 22 minutos del día 8 allí en Beijing. Bueno, a las 0 horas del día 9, del día 10 es cuando comienzan a regir esos aranceles, que va a encarecer todo, y por eso hemos visto esas caídas tremendas en la bolsa, especialmente de las compañías tecnológicas. Mira, esta es la proyección que se está haciendo. Si hoy día un iPhone 16, el modelo básico, se vende en $799, casi $800 en Estados Unidos, después del día de que comiencen a regir las tarifas, va a empezar a venderse en $1.142. O sea, estamos hablando de casi 300 euros más, pues 350 euros más, 43% más. Si se habla de una gama alta, de un iPhone 16 Pro Max, por ejemplo, con 1 TB de almacenamiento, son $1.600 el precio de hoy, llegaría a 2.300, o sea, estamos hablando de $700 más en un solo producto, y así todos los productos que se producen en Estados Unidos. O sea, piensa tú que Apple no construye tablets o computadores o teléfonos celulares. Todo eso se lo encarga a una empresa china que se llama Foxconn, que debe ser una de las empresas más grandes del mundo, que tiene tanto en China como en Camboya como en Vietnam sus bases, y de allí se construyen los teléfonos, y eso desde la época de Steve Jobs. Por lo tanto, ellos no producen nada, no tienen fábricas. Las fábricas todas se las han entregado a China, y así una cantidad enorme de productos. Y eso es el caso del iPhone. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, los aviones que vende Boeing? O sea, primero compra partes en Estados Unidos, como los en Europa, como los motores Rolls-Royce que se compran en el Reino Unido. Tienen que pagar un impuesto para entrar a Estados Unidos, y luego tienen que pagar otro impuesto para ir a China, porque en este momento China es el mayor comprador de aviones, porque China no produce aviones, por lo tanto aviones comerciales los tiene que comprar o a Airbus o a Boeing. Por lo tanto,
tienen que pagar de nuevo esos impuestos. Eso es lo que está ocurriendo. O sea, estamos en una guerra comercial global desatada, Néstor. Y aunque hoy día se ven un poquito positivas las bolsas, la verdad es que eso no es ningún aliciente. Simplemente son inversores que compraron barato y están tratando de vender de lo inmediato, pero lo que se espera es una altísima volatilidad de los mercados en los próximos días, porque no hay ninguna seguridad de cuáles van a ser las tarifas o si va a haber negociación de por medio, Néstor. Silvia, gracias. Ambos ejemplos son buenos porque se van a disparar los precios de los teléfonos celulares, en su mayoría fabricados efectivamente en China, y subir el precio de los aviones, la fabricación de los aviones, se traducirá, por supuesto, en mayores tarifas de aviación, en mayores tarifas cuando usted compra un tiquete aéreo. Esta mañana lo que hace Trump parece ser una guerra también de egos, el bullying, el presidente Trump anunciando que va a llevar la guerra de aranceles con China por encima del 100%. Es la respuesta del presidente Trump a este anuncio de China, desatada la guerra comercial. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. ¿Y al presidente Trump o no le importa o cree que China se arrodillará antes de la medianoche? Porque el impacto de un arancel del 104% contra China sería devastador para el consumidor estadounidense. Ya sin la amenaza de este último 50%, las estimaciones arrojaban que al año los estadounidenses enfrentarían costos adicionales por $3,789. Electrónicos, teléfonos, ropa, calzado, juguetes, muchísimos otros productos se dispararían en sus precios si no hay un cese al fuego en esta guerra comercial. Aunque Trump parece muy decidido a que China tiene que echarse para atrás en su amenaza de ese arancel del 34%. And I said if that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. So they've gone for years, they've become a rich country because of people again. Dije que si ese arancel no es retirado para hoy a la medianoche, vamos a poner una tarifa, un arancel del 50% por encima de lo que ya impusimos. Entonces ellos durante años se han convertido en un país rico por gente que estaba aquí en la Casa Blanca que permitió que eso pasara, decía Trump. Ahora bien, hay que hacer la claridad, y es que incluso el arancel contra China podría ser mayor, porque recordemos que podría enfrentar un arancel secundario del 25% si continúa comprándole petróleo a Venezuela. Es decir, que en la caja de herramientas existe la posibilidad de que todos los aranceles en contra de China sumen 129%. Insólito. Pero en medio de este intercambio de golpes con el gigante asiático, la Casa Blanca saca pecho por su negociación con otros países. Unos 70 ya se han aproximado. Pero el punto de partida en esa negociación es que Trump no está pensando en darle pausa a los aranceles. Would you be open to a pause in tariffs to allow for negotiation? Well, we're not looking at that. We have many countries that are coming to negotiate deals with us, and they're going to be fair deals. Allí le preguntan al presidente Trump si estaría abierto a considerar una pausa en los aranceles para avanzar en negociaciones. Dice, no estamos viendo eso, tenemos muchos países que están viniendo a negociar acuerdos con nosotros y serán acuerdos justos. En algunos casos van a estar pagando aranceles sustanciales, pero van a ser acuerdos justos. Lo decía Trump, sentado junto al primer líder con el que se ha reunido de manera presencial para negociar el retiro de aranceles aquí en la Casa Blanca. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, quien destapó sus cartas, sus propuestas, y le dijo a Trump a qué están dispuestos ellos para que les retiren ese arancel del 17%. I said to the president a very simple thing. We will eliminate the trade deficit with the United States. We intend to do it very quickly. We think it's the right thing to do. Vamos a eliminar el déficit comercial con Estados Unidos. Estados Unidos tiene un déficit comercial de $7.900 millones con Israel. Decía Netanyahu, nuestra intención es hacerlo muy rápido y también vamos a eliminar las barreras comerciales que han sido puestas, decía Netanyahu. No obstante, se fue de la Casa Blanca sin que Trump se comprometiera a eliminar ese arancel del 17%. Incluso dijo que puede que no lo elimine porque ya le dan a Israel unos $4.000 millones en recursos de cooperación al año. Todo esto se da al tiempo en el que el presidente Trump empieza a enfrentar también la resistencia
y críticas de los multimillonarios, lo que nosotros llamaríamos como los cacaos, quienes están rompiendo su silencio para criticar a Trump. Richard Branson, por ejemplo, el dueño de Virgin Group, dijo que espera que Trump revierta abro comillas, error colosal de las tarifas. Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, el banco, asegura que los aranceles van a generar una desaceleración en la economía estadounidense. Larry Flink, el CEO de BlackRock, ha sugerido que ya Estados Unidos está en una recesión. Elon Musk ha dicho que espera que Estados Unidos y la Unión Europea, al contrario de lo que está ocurriendo, tengan 0 arancel en su relación comercial. Por supuesto, existe la posibilidad de que todos ellos estén equivocados y que el presidente Trump esté en lo correcto. Néstor. ¿En serio usted cree que existe esa posibilidad, Juan Camilo? Posibilidades existen, que yo crea que es así, es otra cosa, Néstor. 0.00001% de posibilidad de que Trump esté haciendo lo correcto. Gracias, Juan Camilo. 6 de la mañana, 30 minutos. Anoche volvimos a tener Consejo de Ministros, que duró 2 horas exactamente, terminó pasadas las 9:15 de la noche. Originalmente, Felipe, buenos días, iba a ser un Consejo de Ministros solamente de 1 hora en los canales privados de televisión. Es decir, levantaban la programación y a las 8 íbamos a tener Yo Me Llamo con don Aurelio Cheveroni. Nos quedamos, Felipe, sin programación de televisión. El presidente Petro otra vez divagando, disertando sobre lo divino y lo humano. El tema era, en teoría, energía y abastecimiento de energías en Colombia. A pesar de que habían dicho que solamente iba a ser 1 hora a través de los canales privados, Felipe, bueno, pero pasó derecho. Sí, bueno, pero miren esto, del Consejo de Ministros de anoche, que pues por razones periodísticas nos toca, me perdono la palabra, mamárnoslo, yo hubo varias cosas que no entendí. Primero, ¿para qué Petro dio la orden de acabar con la exploración de gas, pero regaña al presidente de Ecopetrol por no importarlo? Sí, segundo, pero entre otras cosas, yo no soy técnico. Entre paréntesis, Felipe, antes de que usted me diga su segundo. Sí. Ecopetrol no tiene cómo importar gas si no es a través de la planta de regasificación de Cartagena. De Cartagena, correcto. Pero segundo, yo no soy ingeniero, no conozco de gas, no conozco de petróleo, pero yo necesito que algún oyente experto en el tema me explique cómo se trae gas por el sistema eléctrico. Por los cables de energía con Panamá. Es decir, a mí que alguien me explique, yo estoy, Felipe, desde anoche estoy pensando, necesito que un ingeniero eléctrico de gas o ingeniero de petróleo me diga cómo se trae gas por los cables de energía, Néstor. Felipe, yo espero que haya sido un lapsus del presidente Gustavo Petro. Creo que el presidente pues habla, improvisa. No es un lapsus, es que eso es lo grave. No, lo grave es que no es un lapsus. Es que es la ignorancia. Y con tal de decir y decir y decir y decir, además el maltrato hacia sus funcionarios, advirtiendo que no conozco al señor Roa, ¿por qué no sé qué? Roa, ¿por qué no? Y les da unas órdenes que los tipos no van a poder cumplir. Si Roa, el presidente de Ecopetrol, logra traernos gas, no sé de dónde, sin pasar por Cartagena para regasificadora. Sí. Ese tipo hay que darle el premio Nobel de Físico, Felipe, de Química, Energía y Paz. El presidente Petro había dicho hace un par de semanas que íbamos, recuerde usted, a traer el gas de Qatar. Ahora dice que hay que traerlo por los cables de energía desde Panamá. Pero Néstor, lo del abuso ya de anoche, realmente, mire, habíamos millones, porque me incluyo, de colombianos esperando Yo Me Llamo. Gente que dejó de ver al muñequito, a don Aurelio, no el nuestro, Aurelio el hace bueno. 16, 20 años, que querían volver a verlo. Bueno, la nueva versión o la versión dentro de Yo Me Llamo de Mini, que son Felipe, los niños cantando como imitando a sus artistas. Felipe, les voy a contar a los oyentes la arbitrariedad de Petro no lo permitió. ¿Qué pasó en ese Consejo de Ministros? Pero Néstor, pues bueno, yo creo que esta semana se vencen los términos en el Consejo de Estado para decidir la tutela que está pendiente para determinar si efectivamente el presidente, cuando utiliza esta herramienta, vulnera o no
los derechos de la audiencia, que fue como se planteó, porque una persona pues demandó reclamando ese derecho que es el que está echando de menos Felipe, cuando dice, bueno, yo quiero ver, yo me llamo, y no me dejan. Y claro que ese es un derecho que tenemos, y falta ver el Consejo de Estado cómo pondera la facultad presidencial con estos derechos y el derecho de los canales a informar y etcétera. Yo creo que esta semana tenemos una noticia y ojalá, en mi opinión, sea pues declarando que el presidente efectivamente vulnera los derechos y ordenándole que solo use este instrumento, como dijo la Corte, en los casos urgentes. Y pues efectivamente no lo era. Y ya en materia, me parece que, bueno, más allá de la gazapera, digamos, de ponernos en el papel en el que se ponía el extraordinario Argós, de encontrar el errorcito, bueno, me imagino que en el caso del gas a través de los cables de energía eléctrica, lo que yo le entendí al presidente es que el gas se convertía en energía eléctrica en Panamá, y entonces lo que terminábamos importando era energía eléctrica. Eso es lo que yo le entendí, pero no sé si le entendí mal. Pero a mí me parece que la presentación que hizo el ministro de Minas, pues para decir verdad, para un ciudadano común y corriente es ilustrativa, digamos, de cómo se determina el precio de la energía eléctrica y de cuáles son los obstáculos que ha encontrado el gobierno para disminuirla. Yo creo, efectivamente, el gobierno ha tenido la intención. Ahora, yo creo que ha tomado unas decisiones equivocadas y por eso no ha logrado el resultado de disminuir el precio de la energía. Tienen un punto allí, porque uno de los anuncios de anoche es que está listo un decreto sobre tema de la estabilidad tarifaria, seguramente reduciendo el nivel de margen de maniobra de la energía que se negocia en la bolsa, que es lo que ha encarecido las tarifas de energía en todo el país. Y el presidente Petro anuncia que se convertirá en realidad esa idea que ya había esbozado el ministro de Minas, Edwin Palma, de que el gobierno no va a pagar la opción tarifaria y la van a cargar para los estratos 4, 5 y 6, que es la deuda que viene desde la pandemia. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. 2 horas duró el 6º Consejo de Ministros televisado del gobierno Petro, y aunque la instrucción inicial era que pasada 1 hora la transmisión continuaría solo por canales públicos, se tomó otra decisión. Lo privado en el espectro va detrás de lo público. Si no, somos igual de neoliberales que los otros. Aunque el mandatario comenzó la sesión diciendo que solo hablaría de energía eléctrica, no vamos a hablar de otros temas. Energía eléctrica. La luz, que llaman popularmente. Y es que están estafando a la nación y al pueblo colombiano. Fue él quien con lista en mano nombró a cada uno de sus ministros para recomendarles 10 proyectos estratégicos que deben presentar al DAPRE para priorizar con vigencias futuras. Habló de agua potable, paneles solares, inversión en colegios y hospitales, y en eso mencionó al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y a la polémica que rodea a su esposa por presunto abuso de poder en la Superintendencia de Salud. Su tema del barco buque hospital en el Amazonas, que entonces una indolente, ¿cierto?, funcionaria, entonces por dársela de que pelea con la esposa del ministro, cuando la esposa del ministro fue escogida en el cargo antes de este gobierno, indolente con la población del Amazonas, entonces no firma el contrato con la Armada. La Armada no es una entidad privada, ahí no hay corrupción. En esa declaración el presidente se refería a Lina Baracaldo, interventora del Hospital San Rafael de Leticia, que fue despedida después de denunciar presiones para firmar un millonario contrato para la construcción de un buque hospital. Se negaba a hacerlo argumentando falta de claridad sobre la financiación. Después de eso, el presidente Petro dedicó varios minutos del Consejo a una denuncia sobre armas con licencias oficiales cuya ubicación se desconoce y que según él estarían al servicio del crimen organizado con licencia del Estado. Porque la superintendencia sigue construyendo paramilitarismo, nunca dejó de construirlo y siguen siendo armas oficiales las que ingresan a los grupos criminales con sello oficial y hombres armados con sello oficial de empresas privadas de seguridad y escolta, que siguen siendo los escoltas de los grandes capos del crimen en Colombia. Hay 62.664 armas, de las que no se sabe dónde están ni quién las tiene. Armas oficiales.
sin descartar que estén al servicio del crimen organizado. Y finalmente, después de un extenso comienzo, los ministros empezaron a discutir sobre las tarifas de energía. Tomó la palabra el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien se refirió a una propuesta para revisar el componente de comercialización de la estructura tarifaria. Unificar las empresas públicas que tenemos para que las empresas públicas puedan hacer unidas todas, tener mejor correlación de fuerza a la hora de negociar energía en la bolsa. Lo estamos analizando desde el punto de vista técnico, pero estamos recogiendo también otras iniciativas sin descuidar obviamente que queremos intervenir, como se ha hecho desde el principio del gobierno, en el componente de generación. El ministro también aprovechó su presentación con diapositivas para responsabilizar al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por, según él, ser el responsable de los apagones en barrios de la región. Y es absolutamente lamentable lo que ha hecho Afinia. Y quiero aquí ilustrar a la población colombiana y a todos los presentes que Afinia es de propiedad de EPM y hoy propiedad de EPM es decir, prácticamente el dueño de EPM hoy es Fico, ¿sí? El alcalde, líder de la oposición de este gobierno, que ha anunciado cortes y ha hecho cortes de energía a barrios completos. También hubo espacio para regaños del presidente Gustavo Petro al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a quien cuestionó porque Ecopetrol no está importando gas y le pidió disminuir la demanda de este. Hermano, no entiendo por qué Ecopetrol no está importando el gas. El simple hecho que Ecopetrol no importe el gas, como sí importa la gasolina, está generando este negociado con los colombianos. Y la orden que yo le doy al ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol y por qué no importa Ecopetrol el gas. El anuncio más importante de este consejo tiene que ver con la decisión del gobierno de reducir la exposición de la energía eléctrica en la bolsa. Porque es ahí donde se genera esto. Si reducimos el porcentaje, entonces esto ya no opera para la mayor parte de la energía eléctrica en Colombia, dado que las generadoras no quisieron adaptarse a la nueva fórmula tarifaria. Esta es una solución que viene de tiempo atrás. El Ministerio de Minas y Energía ya había dado a conocer el proyecto de decreto Lineamientos de Política Pública para garantizar la confiabilidad y la estabilidad tarifaria del servicio de energía eléctrica, con el que se señala que el gobierno reduciría el mercado de bolsa de energía del 20 al 5%. El presidente Gustavo Petro anoche reafirmó la orden de seguir adelante con esta iniciativa. El decreto preordenado que se expida lo había retenido, esperando que las generadoras fueran racionales, pero no fueron, y el decreto se expide. Van a demandarla seguramente el hijo de Néstor Humberto o alguien que quieran, y vuelve al Consejo de Estado. He pedido que sea resolución y decreto. A propósito de las deudas del gobierno con las empresas del sector, que ascienden a más de 7 billones, incluidos 2.8 relacionados con subsidios de energía para estratos 1, 2 y 3, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que en 3 meses se han pagado más de 900.000 millones de pesos y que el compromiso para atender estas deudas va a continuar. Está previsto para el mes de abril hacer un abono adicional de 400.000 millones de pesos. El Consejo de Ministros terminó sobre las 9:30 de la noche y cabe mencionar que este es el 6º Consejo de Ministros que transmite el gobierno del presidente Gustavo Petro. El primero se realizó el 4 de febrero y estuvo marcado por los reclamos hacia el mandatario por la llegada de Armando Benedetti a la Casa de Nariño. El segundo se llevó a cabo el 3 de marzo con la crisis en el Catatumbo como tema central. Una semana después, el 10 de marzo, se convocó una nueva sesión para abordar los problemas de orden público en el Cañón del Micay, luego del secuestro de varios uniformados por parte de la comunidad. El cuarto consejo se realizó el 25 de marzo y estuvo enfocado en el sistema de salud, y finalmente el quinto se llevó a cabo el 31 de marzo y tuvo como eje principal la inversión social en el sector educativo. El de este lunes 7 de abril giró en torno a las tarifas de energía. Caterina Ávila, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:42. El futuro del suministro de energía eléctrica para los colombianos en el corto y en el mediano plazo afronta serios desafíos, y por eso el presidente Gustavo Petro anoche intentó concentrar el Consejo de Ministros sobre ese particular. Según un detallado informe de XM, que es la empresa administradora del Sistema Interconectado Nacional,
hay hoy menos capacidad para cubrir la demanda de energía para los colombianos por el atraso en la construcción de proyectos de generación y el aumento del consumo, que es natural de acuerdo al avance del país. Dice este informe de XM que para este año se estima un déficit de 1.224 gigavatios hora año en energía firme, que es una cantidad muy importante. Agrega que ante la incertidumbre sobre la disponibilidad de agua para generar energía, ante la posibilidad de menos lluvias, no nos confiemos por los aguaceros de esta temporada, el suministro de energía del país dependerá cada vez más de plantas térmicas que necesitan combustibles fósiles para su funcionamiento. Dice el informe que si se presentan sequías fuertes, hay un mayor riesgo de escasez de energía. Por eso, dicen que es clave anticiparse y recomienda usar anticipadamente las térmicas y manejar con cuidado el agua de los embalses. Si se usan las térmicas, puede aumentar el costo de la energía para los colombianos, es decir, vendría otro golpe al bolsillo. Según XM, existe un escenario preocupante para los próximos años porque el sistema actualmente no tiene suficiente capacidad para atender toda la demanda y por lo tanto está en riesgo. En particular, habla de que no hay respaldo asegurado para energía en los años 2028 y 2029. Y agrega adicionalmente que el problema de fondo es que no están entrando a tiempo en operación los proyectos de generación de energía eléctrica. Igualmente dice, la demanda crece y hay menos proyectos hídricos en marcha. Como si esto fuera poco, los embalses no son suficientes, la capacidad de almacenamiento de agua está quedando corta frente al crecimiento del consumo y para garantizar energía en época seca se necesita llegar al verano con niveles de embalses más altos. Por eso, repito, se necesitaría el uso de esas plantas térmicas que son importantes, pero que pueden aumentar el costo de la energía, pero además son más contaminantes. Para evitar la crisis, ¿qué recomienda XM? Acelerar la entrada de nuevos proyectos de regeneración eléctrica de todo tipo, no solo energías limpias, claro, energía solar, energía eólica, energía hidráulica y energía térmica. Prepararse desde el invierno para el uso de las plantas térmicas, asegurar combustibles para mantener operativas las plantas térmicas y monitorear de manera constante embalses y disponibilidad de energía en firme y sobre todo, y esto es muy importante para que lo tenga en cuenta el gobierno, actuar a tiempo, especialmente ante la posibilidad de sequías fuertes. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 45 minutos, guerra comercial sin tregua que dispara el precio del dólar en Colombia, llegando casi a los 4.400 pesos y que anuncia un encarecimiento de los productos importados, casi el 30% de la canasta familiar de los hogares colombianos. Hogares que hasta hace una semana estaban muy tranquilos y muy contentos con el menor ritmo en el costo de vida en el país, con una inflación anual que bajó al 5.09% en marzo, inferior al 5.2% registrado en febrero y muy por debajo de las expectativas del mercado, según el reporte de las últimas horas del DANE, con corte al mes de marzo que deja una carestía acumulada del 2.62% en el primer trimestre de este año, es decir, justico antes de que empezara la guerra de aranceles desatada por los Estados Unidos, arreciada desde el pasado sábado con un arancel global del 10% para más de 130 países, incluida Colombia, y con aranceles muy superiores para un total de 55 naciones, empezando, claro, por China, con aranceles que podrían llegar hasta el 104%, y a pesar de los esfuerzos del mismísimo Elon Musk, financiador, aliado y asesor de Donald Trump, de intentar convencerlo de retirar los aranceles, según lo dice hoy el diario The Washington Post. En cualquier caso, carestía que venía cayendo en el país, con una inflación mensual que fue de apenas el 0.52% en marzo, con caídas en 9 categorías que tuvieron inflación negativa, pero todavía con impulso en los gastos en salud, alimentos, bebidas y transporte, y en términos anuales jalonado por las divisiones de alojamiento, restaurantes y hoteles, agua, gas y obviamente electricidad, que fue el tema principal anoche en el Consejo de Ministros. Carestía que venía cediendo el paso y que, según el presidente Petro, se debía a sus propios milagros. No obstante, de acuerdo con los analistas económicos, obedece a la política monetaria del Banco de la República, que durante el último año redujo en 350 puntos básicos las tasas de interés al bajarlas del 13% en el que arrancaron el año pasado al 9,5% en el que se mantienen estables desde el mes
de diciembre, actuando desde entonces con cautela ante la amenaza arancelaria de Donald Trump, el alto nivel de endeudamiento, las necesidades de recortes presupuestales y el altísimo déficit fiscal que cerró el año pasado en el 6.8% del Producto Interno Bruto colombiano. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:48 de la mañana. La protesta social tiene límites y lo vuelve a decir la Corte Suprema de Justicia en una reciente decisión donde reconoce que aunque las manifestaciones son un acto disruptivo y válidas y que su propósito es la consecución de cambios de orden regularmente político, tiene momentos cuando se desconfigura y deja de ser legítima. En primera medida, cuando el ejercicio de la protesta se escinde de un propósito de cambio constitucionalmente válido. En segunda medida, cuando se anteponen intereses particulares y finalmente cuando el ímpetu disruptivo que le es inherente a esta forma de expresión social excede desproporcionadamente los fines que persigue. Este pronunciamiento se da por hechos que ocurrieron en el año 2021 en Cali, en medio de lo que se conoció como el estallido social. El caso puntual que estudió la Corte es el de Francisco Javier Velasco, que promovió y lideró protestas y bloqueos que condujeron y terminaron con el bloqueo parcial en la vía entre Cali y Jamundí. Este hombre, junto a otros 15 manifestantes que estaban encapuchados, persiguieron, interceptaron, amenazaron a una pareja que se movilizaba en una moto y que minutos antes había expresado su apoyo a la fuerza pública que intentaba controlar las manifestaciones. El único que no estaba cubriendo su rostro era Velasco, que días después fue identificado por vecinos del barrio Bochalema y quienes les gritaba a las víctimas, abro comillas, uribistas y jueputas, arrodillados, que los iba a matar, mientras que los amenazaba con lo que parece fue un arma de fuego, y uno de los acompañantes enterró un cuchillo en la llanta trasera de su motocicleta. En la decisión, donde se relata cómo producto del miedo la mujer no pudo controlar sus esfínteres y que la otra víctima tuvo que salir del país porque Velasco merodeaba o rondaba constantemente el barrio donde vivía, la Corte explica que el hombre buscaba tumbar la condena que le impuso el Tribunal Superior de Cali por las amenazas que provocaron alarma, zozobra o terror, incluso en otros vecinos que fueron testigos del hecho y que reaccionaron haciendo ruidos que parecían disparos para defender a las víctimas. No ocurrió eso. La Corte no solo confirmó la condena por el delito de amenazas, sino que en esta decisión, que es de última instancia, explicó que en una arbitraria imposición de sus convicciones políticas hizo uso del derecho a la protesta y que se sirvió de su preeminencia en el grupo al interior de los manifestantes que lideraba para arremeter y lanzar amenazas en contra de las víctimas que lo identificaron plenamente en el juicio. Es una decisión que fija nuevamente las reglas para la protesta y deja claro que no es un derecho absoluto. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 51 minutos, y el Estado está obligado a garantizar la promoción y el acceso a la pastilla del día después. La orden fue dada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que resolvió una acción popular en la que se denunciaba que la píldora del día después no está siendo difundida, promovida ni tenida en cuenta en todas las regiones del país. De acuerdo con el fallo del tribunal, los ministerios de Salud y Educación deben garantizar el acceso a la píldora del día después como un método anticonceptivo de emergencia, pero también se deben asegurar de la difusión, educación y disponibilidad en todas las comunidades, especialmente para mujeres de comunidades apartadas a las que hay que educar sobre el uso. El fallo va más allá. El tribunal también le está ordenando a las farmacias del país mejorar la distribución del medicamento para así eliminar barreras a la hora de comprarla. El hecho de que una mujer en la Amazonía, en Chocó o en Arauca no tenga las mismas facilidades que una mujer en Bogotá o en Cali para comprar la pastilla del día después, dice el tribunal que es una desigualdad.
Este fallo, muy importante para los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, es una decisión liderada por el magistrado Óscar Armando Di Mattei y termina pidiendo que se garantice también la disponibilidad de esta pastilla en los centros de salud, hospitales y en general en las farmacias del país. Aunque es una decisión para las mujeres, la acción popular que provoca el pronunciamiento y el fallo del Tribunal de Cundinamarca fue interpuesta por el abogado Germán Humberto Rincón con el argumento de que la píldora del día después no es una píldora abortiva, porque actúa impidiendo que el óvulo se una con el espermatozoide, es decir, es una píldora anticonceptiva pero de emergencia, que también tiene condiciones en su uso y que eso es lo que tendrán que enseñar las campañas ordenadas al Estado a través de 2 ministerios, campañas para que las mujeres tomen decisiones sobre su cuerpo y su sexualidad. Estás escuchando Blue Radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Una discoteca en República Dominicana de entre 12 y 30 muertos se está hablando. Ya les vamos a contar desde Santo Domingo. Es la discoteca del Jet Set. Se estaba presentando, ¿cómo se llama su amigo, Ricardo? Rubí Pérez. Y ese es un gran merenguero. Claro, es cantante de... Cuando usted iba a las discotecas en los 80, las minitecas de colegio, eso. Claro. Ese es Rubí Pérez. Era cantante de Wilfrido Vargas. ¿Tiene algo de Rubí Pérez? Sí, claro. Claro, era cantante de Wilfrido Vargas. Tiene un tono bien arriba. No entendí el vainazo. No, pero no es un vainazo, son datos y hay que darlos. Son factos. Cuando yo iba a las Coca-Colas bailables. 6 de la mañana, 55 minutos. Ya les voy a contar de la tragedia. Es en serio, en República Dominicana. La cifra es 12 muertos porque se desplomó el techo, cerca de 70 heridos, pero como no aparecen muchos, la policía en República Dominicana, en Santo Domingo, está hablando, podrían ser 30 los muertos. Ya les vamos a contar, padre, buenos días. Buen día, Néstor, con ánimo, con fuerza. Iniciamos este día, un día mojado, de lluvia. Cuando llegué estaba lloviendo, pero nada, con el corazón caliente, con el corazón lleno de fuerza y de ganas. Tema de hoy, padre. Yo sigo conversando, ayer conversaba con usted en torno al sentido de la muerte, ¿se acuerdan? Sí. Y me fui pensando en eso, en muchas preguntas existenciales. Por su amigo Jorge Bolaños, por Yayo, claro que sí. Pero me quedé pensando en que usted de alguna manera me decía que la muerte forma parte de esto que somos. Porque usted me decía, es que usted cree, o ustedes en la conversación, que la muerte solo llega en un momento cuando uno está enfermo. No, y la muerte es como más natural. Eso lo entendí y eso me hace reflexionar mucho. Él estaba sano. Sí. Él estaba jugando hasta el último minuto, ¿no? Estaba jugando entrenando, con los niños. Es decir, estaba entrenando a categoría sub-20 y él también se veía activo con la pelota. Es que es una característica de muchos de los jugadores que ya se retiran de manera profesional, pero digamos que mantienen esa cercanía. Era un tipo joven, 47 años. Por favor. Ya viene el padre Linero hablando de su amigo, hablando de la muerte. Y ya vienen los deportes. Ricardo, buenos días. Néstor, feliz día para usted y para todos los oyentes. Mire, hoy América de Cali tiene un segundo examen en Copa Sudamericana. Hay fiesta en Cali, además porque se habilita
todo el estadio, así que va a ser una linda presencia frente al Corinthians de Brasil. Ya les vamos a contar detalles de este nuevo reto de la Mechita. Y la Champions League arrancan los cuartos de final. Real Madrid estará en escena, también el Bayern Múnich, así que ese es otro plato fuerte hoy a nivel internacional. No le fue bien a la selección Colombia femenina en Japón, nos pegó una paliza esta madrugada la selección japonesa, perdimos 6-1 y nos estamos preparando para la Copa América. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Comenzó a llover anoche, ha llovido durante toda la madrugada. Esta madrugada hay inundaciones en diferentes zonas, no solo de Bogotá, de Cundinamarca, en donde 6 municipios se encuentran en nivel de alto riesgo. Municipios, además, turísticos que van a recibir a miles de personas la Semana Santa. Cundinamarca fue declarada en alerta roja por la posibilidad de una creciente del río Sumapaz. En las calles de Bogotá, Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Llueve todavía en Bogotá y siguen las emergencias, pero en Cundinamarca y en el Tolima. Mucha atención porque se sube alerta roja las probabilidades por crecientes súbitas en el río Sumapaz. Por ejemplo, en Girardot hay inundación en varios barrios como Ciudad Montes, Villa Alexander, y por eso los bomberos oficiales a esta hora continúan los trabajos que arrancaron desde esta madrugada para evacuar el agua y evitar una tragedia mayor en este punto de Cundinamarca, y además organismos del Tolima para que haya desbordamientos de los ríos y causen alguna tragedia en estos puntos, en estos municipios cercanos a Bogotá. Hablemos ahora de lo ocurrido, pero esta vez con el robo a un creador de contenido que dejó su vehículo estacionado en la calle 126 con carrera séptima mientras realizaba algunas compras, y cuando salió, dice él, en minuto y medio, 2 minutos, simplemente le han robado todos los equipos con los que trabaja. Nos cuenta que todo estaba en la parte de atrás del carro en el baúl, pero los delincuentes bajaron las sillas de la parte trasera, sacaron todos los equipos, y Camilo Arevalo nos contó los pormenores de lo ocurrido en la localidad de Usaquén. No les hablo como creador de contenido ni nada, ni chimba. Hoy soy un ciudadano más víctima de la inseguridad de Bogotá. Me acaban de romper los vidrios de la camioneta, me acaba de bajar con mi hija, mi esposa.